buenas noches. Comenzamos aquí hoy un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa y vamos a continuar, como les anticipábamos ya la pasada semana, nuestra serie de compositores, hoy con un fantástico compositor como lo fue Rossini. Comenzamos con Teodora Beltrán, que nos va a introducir en la vida de Rossini, en los primeros años de esa vida. Teodora, ¿qué tal? Bien. Bueno, cuéntanos, háblanos de Rossini. ¿Cómo fueron sus primeros años? ¿Cómo fueron sus padres? Pues bueno, Rossini nació en Italia. Su padre era uno que tocaba en bandas, un trompetista. Y su padre tenía varias ideas revolucionarias que se las dio a Franco, o sea, a Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte quedó muy satisfecho, pero cuando lo descubrieron lo integraron en prisión. Sí. Cuando fue derrotado Napoleón Bonaparte, su padre quedó liberado de la cárcel y quedó liberado de la cárcel. Muy bien. Tuvo una buena relación con sus padres, ¿verdad, Sí. Rossini? Y recibió mucho cariño siempre de los dos. Háblanos de su infancia, ¿cómo fue? Pues le encantaba la música y incluso se memorizaba óperas de Mozart enteras, y su truco lo que hacía era estudiárselas y luego escribirlas en un papel y a veces tocarlas. Entonces, pues es que se considera uno de los mejores músicos de la historia. Ajá. Muy bien, Teodora, pues muchísimas gracias por presentarnos a Rossini. Gracias. Gracias a ti y Información TV. Continuamos hablando de Rossini, lo hacemos con Alejandra Zuriaga. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue Rossini con las mujeres? ¿Cuál fue su relación con ellas? Pues Rossini la verdad es que era un hombre bastante mujeriego y además era atractivo físicamente, era guapo, simpático, vamos, todo lo que gustaba y gusta a las mujeres. Es por ello que siempre tenía una relación y de hecho hasta que no conocía a otra mujer no dejaba a la anterior. Entonces esto lo utilizó también para un poquito alcanzar la fama en el mundo musical, para subir posiciones, y conquistó a una de las más famosas cantantes de la época. Realmente no estaba enamorado de ella, simplemente quería subir su posición, quería alcanzar más fama y fue lo que consiguió con esta relación. Pero sin embargo, el estar con tantas mujeres le ocasionó contraer sífilis y fue una enfermedad que le ocasionó problemas mentales. Ajá. ¿Cuál fue el primer matrimonio de Rossini? Pues el primer matrimonio de Rossini fue con Isabel Corbrán, una famosa soprano de la época. Cuando él la conoció, esta vivía con otra persona. Esta persona era uno de los más famosos empresarios de ópera que regentaba el Teatro San Carlos de Nápoles. Y lo que ocurrió fue que Rossini firmó un contrato con este hombre para trabajar con él durante 7 años, pero a su vez se enamoró de su esposa, que era una de las más famosas soprano. Isabel Corbrán mantuvo una relación con los dos al mismo tiempo, pero finalmente se decantó por Rossini. Y bueno, mantuvieron esta relación hasta que Rossini volvió a enamorarse. Además, Isabel Corbrán era adicta al juego y esto le ocasionó serios problemas y no mantuvieron una relación muy buena. ¿Quién fue Olympe Pélissier? Olympe Pélissier fue el amor de la vida de Rossini, ya que estuvo con ella 36 años hasta su fallecimiento. Era una joven parisina que provenía de una familia pobre y de hecho con tan solo 15 años fue vendida a un joven aristócrata que a su vez contrajo sífilis y la vendió a un americano. Después de esta relación, ella empezó en el mundo de la prostitución, se hizo una de las prostitutas más famosas en aquella época y eso le hizo estar con grandes personas del siglo XIX. Estuvo con varios conocidos escritores y con el pintor Vernet. Gracias a este pintor,
ella, digamos que con este pintor, además de la relación amorosa, también trabajaba como modelo. Sí. Entonces posaba para muchas de sus obras. Gracias a este pintor fue como Rossini la conoció, puesto que al ver una de sus obras quedó enamorado de la modelo y inmediatamente, pues, en cuanto la conoció, se casaron y comenzaron una relación. Lo que hizo Rossini fue, bueno, como él estaba casado con Isabel Colbrand, pues continuó hasta el fallecimiento de Isabel y una vez falleció, inició la relación con Olympe Lissier. Además, en parte influyó la relación con Olympe para el fallecimiento de Isabel Colbrand, puesto que como tenía la adicción al juego, esta fue en aumento, además empezó a tener serios problemas de alcoholemia y bueno, finalmente falleció. Y Rossini pues ya pudo estar 36 años con Olympe Lissier y bueno, y hasta el momento de su fallecimiento fueron muy felices viviendo en París. Muy bien, Alejandra, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Continuamos y, como siempre, Moses Beltrán es el encargado de introducirnos en las obras de los grandes compositores, las obras más famosas, más conocidas, y hoy lo vamos a seguir haciendo igual, ¿verdad, Moses? Gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando de una ópera de Rossini que lleva tu nombre, Moses. Sí. Háblanos de ella. Moses es un profeta judío en la época de los faraones en Egipto. Moses es un niño que ha nacido y una persona le dijo al rey, al faraón que había en Egipto, que un niño que nacerá muy pronto le destronará. Sí. Entonces lo que hizo es ordenar a sus soldados que matasen a todos los niños que han nacido entre hoy y hace 3 años. Y los mataron. Pero lo que hizo la madre de Moses es puso a Moses en una cesta y lo mandó al río. Y la hermana del faraón lo encontró y lo educó como un príncipe egipto, sin que supiese que él era judío en realidad. Cuando se lo tuvo que decir y era bastante mayor, él lo que hizo es irse al Sinaí al darse cuenta de que no era Egipto, no era príncipe Egipto, sino era judío. Y se fue a dar un paseo por el a meditar desierto. un poco, ¿no? También. Sí. Ahí conoció a su mujer y también le habló por primera vez a Dios en la montaña del Sinaí. Ajá. Dios ahí le dijo que él era el elegido, que debería de liberar al pueblo judío israelita. Él entonces lo que hizo es volver a Egipto. Cuando volvió ahí mandó las 7 plagas hasta que el faraón se rindió y dejó a los judíos libres. Sí. Y Moisés lo que hizo es llevarlos a la tierra prometida. Cuando cruzó los mares, abrió los mares, el faraón se lo volvió a pensar y mandó su ejército contra él. Sí. Entonces Moisés cruzó pasar el mar, cerró los mares y todos los soldados egipcios, incluso el anterior hermano de Moisés, el que no era tan hermano pero fue educado como él, de príncipe Egipto, murió cuando Moisés cerró los mares. Luego él lo llevaron a Moisés a los judíos a su tierra prometida, pero eso no sale en la ópera. Ajá, la ópera de Rossini acaba en este punto, justo cuando se cierran los mares. Muy bien, Moses. Vamos a otra ópera de Rossini, Otello. Otello es el presidente de Chipre en la época del Imperio Veneciano. Otello está casado con Desdémona y hay mucha gente que está enamorado de ella, como Casio y Rodrigo. También está Iago como tercer personaje más importante, que se considera la persona más mentirosa del mundo. Ajá. Lo que hizo es hacer que Casio y Rodrigo se peleen por Desdémona.
y meterle celos a Otelo para que matase a Desdémona. Sí. Iago lo que hizo es hablar con su mujer, que era la criada de Desdémona. Su mujer lo que hizo es quitarle un pañuelo muy importante que le quitó Otelo en la boda de Desdémona. Sí. Iago lo que hizo es mentirle a Otelo diciendo que se lo encontró en la cama de Casio. Ajá. Otelo se enfadó mucho y esa misma noche mató a Desdémona. Luego llegó su criada y se lo dijo a todo el mundo, y llegó todo el mundo a la habitación. Iago también llegó, la mujer de Iago se lo dijo lo del pañuelo a Otelo. Y Iago lo que hizo antes de que se siguiese todo, pero ya le dijo lo del pañuelo, mató a su mujer. Ajá. Entonces Otelo mató a Iago. Y por último, Otelo se suicida. Pero otra cosa es que la policía no le gusta la ópera como acaba. Es muy triste. Entonces lo que hace la ópera de Otelo, Rossini, lo que hace es cambiarla. Ajá. La cambia de tal manera en la que Otelo y Desdémona acaban reconciliándose, pero Iago muere. Es decir, que cambia la obra de Shakespeare para darle un final feliz. Ya que la gente no quería un final tan triste. Claro, la verdad es que tiene su sentido. A mí esta ópera me ha parecido siempre la más dramática de la historia, mueren todos al final. Esta ópera, bueno, esta obra de Shakespeare, interpretada y llevada a ópera por algunos de los más importantes compositores, como lo fue Rossini. Maometo II es otra ópera de Rossini, háblanos de ella. Maometo II es un rey árabe que siempre estaba obsesionado con la misma cosa, conquistar el imperio bizantino, Constantinopla. Entonces, él era muy inteligente, había estudiado muchas cosas sobre su enemigo y también tenía una cosa muy importante. Tenía a gente bizantina de su lado que sabía muchas cosas de sus murallas, cómo eran. Sí. También le construyeron muchos tanques, construyeron los tanques más grandes del mundo. Y también se colaron por abajo, por debajo de los muros, y los explotaron. Luego, con todo el ejército árabe, entraron y conquistaron Constantinopla. Vaya, y esta historia fue llevada también, convertida en ópera, por Rossini, que hizo además una versión en francés en la última etapa de su vida, ¿verdad? Sí, la hizo en francés para los franceses. Para la Ópera de París, muy bien. Vamos a la siguiente ópera, Moses, Elisabetta, ¿qué nos puedes contar de ella? Elizabeth es la hija de Enrique VIII con el matrimonio de Ana Bolena, no con el de Catalina de Aragón. Primero Enrique VIII lo que hizo es casarse con Catalina de Aragón y ahí tuvo a María, Mari. Después no prefirió a Ana Bolena, se quiso divorciar de Catalina, lo hizo, y se casó con Ana Bolena y tuvieron a Elizabeth. Mucho más tarde, cuando Enrique VIII ya murió, reinaba Mari, que era una devota cristiana, lo contrario de Elizabeth, que era una devota protestante. Entonces Mari, cuando ya era reina, lo que quería hacer es matar a Elizabeth porque era su sucedora. Ella no tenía hijos. Y le puso fecha de muerte. Elizabeth tuvo mucha suerte porque en el tiempo de esa fecha Mari se murió y ella fue la reina. Y hizo lo contrario de Mari, que Mari lo que hacía es matar protestantes y Elizabeth mató católicos. Vaya. Y esa es otra de las mejores óperas de Rossini. Vamos a por la última, Guillermo Tell. Guillermo Tell es un personaje muy famoso para la independencia de Suiza. Es un personaje que no le gustaba nada los austriacos, que no querían la independencia. Y entonces se rebelaba contra ellos. Pero el general lo que hizo es detenerlo y también detenió a su hijo con él. Y le propuso una cosa.
le dijo que le pusieron a una manzana encima de la cabeza de su hijo y a Guillermo Tell 100 pasos, 100 metros más lejos. Dijo que si lanzaba una flecha y le daba la manzana, quedaba libre y libre de todas sus demandas. Él lanzó su flecha y le dio la manzana, pero luego el general se dio cuenta de que tenía otra flecha y dijo para qué la quería. Dijo que si le daba a su hijo y fallaba, que esa segunda flecha era para matarlo a él. Él mandó arrestarlo a él, pero salió huyendo y mató al general. Y ahí consiguió la independencia. Bueno, muy bien. Y una vez más, ahí estaba Rossini para representar esta historia en una ópera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Moses, por contarnos tan al detalle las historias que eligió que hizo Rossini para sus óperas. Gracias. A ti información de un... Llegamos a la recta final del programa, como siempre lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir. Bueno, pues una semana más hablamos de grandes compositores, en esta ocasión es Rossini, y como siempre lo primero, hablar del despliegue que has preparado para ilustrar este programa. El despliegue es todo Rossini, no podría ser de otra manera, centrado en sus mejores óperas. He elegido Moses, precisamente, aquí en el centro, versión italiana, y a la izquierda la versión francesa, Moses y Faraón. Las dos mejores óperas de Rossini son Moses y Faraón y Guillermo Tell, que está ahí arriba. Las últimas, y en francés, curiosamente, son las menos conocidas. El público lo que conoce sobre todo es El Barbero de Sevilla y La Cenicienta, que también son excelentes, y son cantadas en italiano y son óperas cómicas. Lo mejor que hizo Rossini es las óperas serias y la música religiosa, que es excepcional. Y esto es todo lo que hemos traído aquí. Rossini, diversas óperas, la dramaturgia de Rossini y una biografía de Rossini. ¿Qué películas podemos ver que nos acerquen al mundo de Rossini y a su música? Esto no es una película, es un CD, pero el título es muy apropiado para ti, que te gusta tanto la comida, El banquete musical del señor Rossini, porque no sé si sabes que Rossini... Me gusta la gastronomía, Pedro. Bueno, tienes razón, perdona, es diferente. Perdona por el matiz, disculpa. No sé si sabes que Rossini, te sonarán los canelones Rossini. Claro, claro. Bueno, pues son de Rossini, porque la receta original es de Rossini. Y el Tournedos Rossini también. Y este es un disco muy curioso, porque es un disco, parece un disco muy normal, pero lo que tiene dentro del disco es un recetario de recetas, son diversas recetas de cocina de Rossini. Es decir, Rossini, aparte de compositor, durante la mayor parte de su vida, los últimos 30 años, se dedicó a la gastronomía, disculpa, no a comer. Se ha traicionado el subconsciente. Se dedicó a la gastronomía. Y de hecho aquí, en una rara exposición, tenemos canelones de carne, que no pone Rossini, pero tenemos en fin, la caja, ¿no? Espero que no estén dentro los canelones, está vacía, porque a esas sí, alturas se ha quedado de la película ya estarían hechos. Se ha quedado en el congelador. Total, que el Rossini gastronómico. Y siguiendo con películas, bueno, o empezando con películas, mejor dicho, La Cenicienta, pero en versión cine, preciosa, película con la música de Rossini. Una película sobre la vida de Rossini, este es el propio Rossini, su vida narrada, en donde se ven sus dos periodos de dedicarse solo a escribir y su periodo gastronómico y amoroso con Olympe Pélissier, de la que nos hablaba antes Alejandra. Este es un libro muy curioso, no suelo traer tantos libros, pero este no podía faltar. La visita de Wagner a Rossini. El encuentro entre estos dos grandes compositores, narrado por una persona que asistió al encuentro. Y es interesantísimo, porque aparentemente mentalidades muy opuestas, pero se respetaron los dos enormemente, y un libro muy interesante para conocer cómo pensaban. Y hemos traído luego ya algunas películas de cine, porque tiene música de Rossini. Podría haber traído muchas más. El honor de los Prizzi, fundamentalmente la música es de Rossini.
La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es conocida por la novena de Beethoven, pero el resto de la música de la película es de Rossini, concretamente la abertura de La Gazza Ladra. Y por último, Los 10 Mandamientos, en homenaje a la genial ópera de Rossini sobre Moses. Muy bien, pues esa es la selección de hoy para Rossini. Y cuéntanos, Pedro, en el tiempo que nos queda del programa de hoy, ¿cuál fue la relación de Rossini con Italia? Sí, una relación muy intensa que tiene con Italia porque es un compositor totalmente italiano, muy relacionado también con los esfuerzos de la independencia italiana que luego seguiría Verdi. Yo de Rossini lo que destacaría es que escribió nada menos que 39 óperas, que es una cifra altísima, pero es el compositor que mayor número de óperas geniales tiene. No voy a decir que sea el mejor compositor de óperas de la historia, no he dicho eso. Sí. Digo que el número de títulos que son obras maestras es muy superior al de cualquier otro compositor, incluido Mozart. Mozart tiene 7 obras maestras, Rossini fácilmente podemos hablar de 19 a 22. Las escribió en un periodo muy corto, porque esas 39 óperas las escribe entre los 20 y los 39 años, solo 19 años, y después se retira de la composición y está 30 años sin escribir. ¿Por qué? Es una pregunta interesante, difícil de responder, primero porque había ganado mucho dinero, segundo porque estaba agotado de escribir tanto, y tercero porque se interesó por otros placeres de la vida, gastronomía, vino y mujeres, porque es un compositor nada intelectual. Hay otros compositores como Wagner que tienen un perfil muy intelectual, Rossini era un bon vivant, que diríamos, una persona que le encantaba vivir bien, se compró una casa en París, él siempre fue un gran negociante, y no se preocupó más por la música, también tuvo un periodo de mala salud, pero no sería para justificar 30 años de silencio. En realidad él muere a los 39 musicalmente. Hay un par de obras religiosas después excelentes, pero solo son 2 en 30 Retomó años. entonces, retomó Dos después en de esos 30 años. años. Dos durante los 30 años, que es una cifra insignificante, pero tiene unas obras sensacionales, sobre todo en el periodo último francés. Guillermo Tell es una de las mejores óperas de la historia, dura 4 horas, y sin embargo es muy poco conocida. Moisés también, en la versión francesa. Esas óperas últimas no son las más populares. Volvemos un poco a lo que decíamos la semana pasada. Resulta que la gente acaba escuchando siempre lo mismo. Es el Barbero de Sevilla y después el Barbero de Sevilla. Y a veces la Cenicienta, y son 39. Claro. Y de las 39, como digo, fácil, 20 de ellas son obras maestras. Se repite demasiado el repertorio en los teatros. Es un compositor interesantísimo, de muy fácil accesibilidad y genial desde el principio. Si queremos conocer a Rossini, ¿por dónde empezaríamos? Bien, yo empezaría por El Barbero de Sevilla, sin duda. Es una ópera cómica, de una gran alegría, una enorme inspiración, relacionada con las bodas de Fígaro de Mozart, por cierto, porque es la misma tragedia en 2 partes. Sí. Tragedia, bueno, llamémosle tragedia-comedia, de Beaumarchais. Y después seguiría por La Cenicienta, que es también una ópera cómica preciosa. Una vez superado esto, bueno, podríamos pasar o intentar el Rossini francés, el Rossini genial de Moisés, el Rossini de Guillermo Tell, y en una tercera fase las obras religiosas, el Stabat Mater particularmente. Es el mejor compositor italiano de la historia, nadie ha sido tan genial. Verdi fue genial al final de su vida, podemos decir que tenga 3, 4 obras absolutamente geniales y las últimas. Rossini tenía una inspiración melódica extraordinaria, es un encanto, una facilidad para componer, una alegría y una inspiración. El Barbero de Sevilla lo escribió en 2 semanas. Y además era vago, porque se copiaba a sí mismo. Y la obertura del Barbero de Sevilla, por ejemplo, antes Moses nos hablaba de Elisabetta, otra obra genial, la obertura es la misma. Cuando lo escuchas dices, ¿esto qué ha pasado? No, es que es la misma, simplemente. Y trozos están copiados. Él hacía plagio porque unas veces estrenaba en Venecia, otras veces estrenaba en Roma, otras estrenaba en Nápoles, entonces era eso, estaba muy distante un sitio de otro, no había discos y se copiaba a sí mismo, hacía la autocopia. Cuando no tenía tiempo, a veces lo encerraban en una habitación y le decían, de ahí no sales hasta que no escribas, hasta que no termines, porque, bueno, pues tenía ese espíritu... Bueno, ahí coincidía con Vivaldi, ¿no? Hablábamos Sí, la semana Vivaldi, pasada que tenía también son 2 casos esta costumbre. únicos, porque realmente no hay otros casos de gente que se autocopie y que además tenga tanto deseo de ganar dinero. Los compositores en general no han sido buenos empresarios ni buenos negociantes. Rossini empezó por negociar desde el principio. Cuando le contrataron la ópera de Nápoles, él dijo, quiero el 6% de las ganancias de juego,
¿Por qué de juego? Porque la gente que iba a la ópera después se dedicaba a jugar en los salones anexos. Pues él dijo, como vienen a ver mi ópera, yo ahora quiero un porcentaje del juego. Luego al gobierno de París, Francia, les exigió una pensión vitalicia si querían que se estrenara allí Guillermo Tell. Él dijo, yo estreno Guillermo Tell, me quedo con una pensión vitalicia y por lo menos tengo ya mi vida asegurada. Muy negociante en ese sentido, un compositor muy diferente de otros por esa falta de perfil intelectual que antes referíamos, pero eso no le quita un encanto, una inspiración melódica, una alegría. Es un compositor extraordinariamente agradable de escuchar, que uno no se cansa de repetir, repetir y repetir, y de descubrir a la vez que repetir, porque hay tantísimo por descubrir. Los teatros de ópera tienen un repertorio muy limitado, muy corto, que se podría expandir perfectamente con estas obras maestras de las que antes nos ha hablado Moses. Además recurre la historia universal. Moses ha citado varios ejemplos, es que trata temas bíblicos, temas históricos de todo tipo. No hay ningún compositor que haya escrito tanto y tan bien, en definitiva. Bueno, pues es un buen final para este programa, una buena conclusión. Por tu parte, no hay ningún compositor que haya escrito tanto y tan bien como Rossini. Muy bien, Pedro, pues lo dejamos aquí por esta semana y la próxima semana, ¿qué nos espera? Nos vamos de viaje, nos vamos a las Turquía. maletas entonces. Nos vamos a Turquía, haremos un programa sobre Turquía y a continuación un programa sobre Chipre. Y después volveremos con más compositores, vamos a combinar visitar países y visitar músicos. Muy bien, a ver cuándo le hacemos un hueco a la gastronomía. Eso me pondré yo ahí y te haré yo las preguntas, Me porque parece un buen no las trato. voy a saber responder muy bien, ¿no? Me parece un buen trato, Pedro. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti siempre. Pues ya lo saben, la próxima semana nos vamos a Turquía, así que no se nos despisten, vayan haciendo las maletas porque les esperamos en la puerta de embarque. Hasta entonces.